Bienvenidos a Art Storytime. Hoy nos adentraremos en la vida y obra de uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX, Edward Hopper. Su pintura captura la soledad y la melancolía, pero también la belleza sutil de la vida cotidiana. Hopper, uno de los máximos representantes del realismo estadounidense, es conocido por sus escenas contemporáneas, rurales y urbanas. Sus personajes solitarios, aún rodeados de gente, son figuras en silencio que retratan la perfección del aislamiento humano. Edward Hopper nació en Nueva York en 1882. Su madre, de origen inglés, descendía de una ilustre familia holandesa y su padre era francés, con un abuelo galés. De este modo, los primeros años de su vida transcurrieron en un hogar multicultural, con una mezcla de idiomas, costumbres y rituales. Los Hopper eran una familia típica de la ciudad de la época, en la que cientos de inmigrantes llegaban cada día. Edward, influenciado por este entorno, creció pensando que era común hablar con fluidez 3 o 4 idiomas a la vez. Su hermana Marion, 2 años mayor, recordó que Edward desde pequeño se dedicaba a escuchar y descubrir pequeños secretos. Era un niño curioso, incluso un poco intimidante, que según sus palabras pintaba lo que contemplaba, observando intensamente el mundo que lo rodeaba. Esta fascinación por el arte comenzó temprano, gracias al estímulo de su madre, quien lo animó a estudiar dibujo. A pesar de su interés, Hopper no empezó su carrera artística de inmediato. Desde muy joven, las inclinaciones artísticas de Edward fueron evidentes. Su padre, Henry Hopper, un comerciante de frutos secos, apoyó su pasión por el arte tras descubrir que su hijo de 7 años dibujaba su rostro. Era mi rostro, pero también otra cosa, recordaría después. La madre de Edward, Elizabeth Griffith Hopper, quien también tenía talento para el dibujo, lo alentó a una libertad artística que sería fundamental en su obra futura. A los 10 años, Edward ya había dibujado cada rincón de la casa familiar con un meticuloso detalle, la luz sobre el suelo de madera, los objetos y las ventanas. Todo se traducía en dibujos, decía Marion. Edward era un niño callado que no dejaba de dibujar incluso de noche. Sus padres, sorprendidos, lo encontraban copiando las sombras y las formas de las rendijas de las puertas o las ventanas. A los 12 años, Edward comenzó a notar la diferencia de la luz en diferentes partes de las casas, una revelación que marcaría su enfoque artístico. Hay una especie de euforia por la luz, cuando descubres todas sus diferencias. A los 14 años, Edward ya sabía que el arte sería su vida. No había otra opción para mí, no la contemplé siquiera, confesó. Pero su padre le prohibió abandonar la escuela. Esta prohibición desencadenó una rebelión en Edward, que incapaz de relacionarse con sus compañeros, escapaba para dibujar o vagabundear por el río. A pesar de su desconcierto, que su forma de ver el mundo no era la corriente, Edward entendió que pasaría su vida observando cómo la luz podía crear un mundo completamente nuevo. La familia Hopper estaba convencida de que Edward sería un artista reconocido, pero su padre le insistió en que debía estudiar una carrera lucrativa mientras lograba su estabilidad artística. Tras graduarse de secundaria en 1899, Edward tuvo su primera gran conversación de su vida artística con su padre, quien le aconsejó que, aunque su talento era considerable, debía asegurarse de poder mantenerse económicamente mientras lograba el reconocimiento artístico. Edward insistió en viajar a París para comenzar a pintar, pero su padre no solo se lo prohibió, sino que le exigió un acto de lealtad familiar.
Este conflicto hizo que Edward comprendiera que el arte era más que bocetos en una libreta, también era un negocio. Cambió mi vida a entender que el arte también es un negocio, diría más tarde. 2 meses después se matriculó en una escuela de arte comercial en Nueva York. Sin embargo, la experiencia resultó decepcionante, ya que la escuela se centraba en administración y finanzas y en historia del arte, pero no en lo que Edward realmente quería, dibujar. Un año después decidió comenzar de nuevo en la Escuela de Arte de Nueva York, fundada por el impresionista William Merrill Chase. Allí Edward descubrió que el mundo podía ser 2 espacios distintos contenidos en uno solo, la escuela de Chase y el despertar artístico de Hopper. La escuela de arte Chase no solo ofrecía una formación artística integral, sino que también reunía a algunos de los maestros más influyentes de la época. Fue en este entorno que el joven Edward Hopper, quien hasta entonces había dibujado con libertad absoluta y luego se había ajustado a los parámetros comerciales de la publicidad, encontró un espacio creativo donde pudo entender completamente lo que el arte significaba para él. En la escuela aprendió a dibujar de nuevo, pero esta vez con un propósito artístico, guiado por figuras como Robert Henry y Kenneth Miller. Fue Henry quien sugirió a sus alumnos que rompieran con las convenciones enseñadas en la escuela y que comenzaran a crear un lenguaje artístico propio. Hopper recordaría más tarde: vio mis dibujos, las habitaciones de la casa, los techos iluminados y se entusiasmó. Me dijo que la esencia del arte era dar un nuevo lustre a lo que ya es obvio. Este consejo marcó un antes y un después en la forma en que Hopper veía el mundo. Comprendió que su arte debía presentar la vida cotidiana, no a través de escenas dramáticas, como muchos de sus compañeros, sino a través de momentos simples, casi banales, pero profundamente significativos. Sabía que en la oscuridad y en la luz estaban las respuestas, solo que ahora podía explicarlo. Le dijo a su esposa Josephine años después, refiriéndose a su decisión de pintar una realidad que incluso hoy sigue desconcertando a muchos. Edward Hopper comenzó su carrera como ilustrador antes de ser reconocido como pintor, y esta experiencia dejó una marca significativa en su estilo artístico. A lo largo de la década de 1920, trabajó en ilustración comercial, realizando dibujos para revistas, libros y anuncios, lo que le permitió perfeccionar su habilidad para capturar escenas cotidianas con un enfoque preciso y detallado. Este trabajo le enseñó a observar la luz, la composición y las emociones subyacentes en las escenas urbanas. Aunque sus ilustraciones eran más narrativas y accesibles, la influencia de esta etapa es evidente en sus obras más tarde, especialmente en la forma en que usaba la luz y el espacio para crear atmósferas cargadas de soledad y reflexión, características que definirían su obra como pintor. Un americano en París, en su primer viaje a Europa, Hopper plasmó varios de los espacios de edificios, incluidos este evocador patio interior con ventana. Pintor del tiempo detenido, de una luz que ilumina pero apenas calienta. Edward Hopper elimina toda la figura humana. La ausencia o despersonalización de los personajes es una de las características de su estilo, pero deja la luz. Tenía 24 años y llevaba un tiempo estudiando para trabajar de ilustrador. En París no se interesa por vanguardias, solo pinta sencillas calles, puentes o interiores. Le interesa solo captar la atmósfera de la ciudad. La luz de París no se parecía a nada de lo que había conocido antes. Las sombras eran luminosas, luz reflejada, incluso bajo los puentes. Hopper vuelve a casa y comenzará a recorrer los Estados Unidos, siempre en coche, y a plasmar con su personal realismo los bares nocturnos
los moteles miserables, la soledad. En su mente quedó tatuada esa luz que descubrió en París. La primera obra importante de Hopper. Con los pocos ahorros restantes de su aventura europea, Edward decidió tomar en serio su carrera como pintor y crear una colección de obras basadas en sus primeros bocetos. Su primera pintura importante fue New York Corner del año 1913, donde ya se podía conocer su obsesión por la simetría y su ambición por capturar la realidad de una manera elocuente, aunque no necesariamente obvia. En esta obra también se encuentran sus conocidos errores de escala y proporción, que aunque criticados, dieron a su estilo una personalidad única. Como él mismo escribía a sus padres: nací para pintar, de modo que mi primera pintura fue la primera vez que vi el mundo. La vida en Nueva York y el valor de las pequeñas cosas. A finales de 1913, Hopper alquiló un apartamento en Greenwich Village, desde donde podía observar la ciudad tal y como él quería: ancha, larga, silenciosa y vacía. Comenzó a tomar apuntes del sol y su reflejo a diferentes horas del día, de las sillas, el piso e incluso de cómo la luz de la puerta creaba líneas sobre el suelo. Para Hopper, la clave de su carrera artística radicaba en comprender que incluso las pequeñas cosas tienen un valor esencial en la creación de una historia perdurable. El arte en contraste con las vanguardias. Mientras el mundo artístico se inclinaba hacia el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, Hopper se aferró a su propio lenguaje y reconstruyó una visión única del arte norteamericano. Su premisa de que la belleza de lo que se queda al margen de la pintura sorprendió a muchos de sus antiguos maestros y compañeros, y le tomó años ser comprendido. Los primeros críticos que analizaron su trabajo no sabían cómo clasificar su obsesión con el contexto, los espacios y la tensión interior de sus escenas. Aunque recibió críticas de algunas de sus pinturas, Hopper continuó insistiendo: pinto lo que veo, no lo que me indica. El éxito en la acuarela. Entre 1923 y 1928, Hopper alcanzó su verdadero éxito al comenzar a pintar con acuarelas. Su obsesión por la pulcritud y el lenguaje tenso de sus grabados se amplificó con la plasticidad en este medio. En 1923 expuso 6 paisajes estáticos y delicados en el Museo de Brooklyn, donde uno de ellos fue adquirido por el curador. En 1924 contrató a su primer agente, Frank Rehn, quien organizó la primera exposición importante de Hopper, una muestra de 10 acuarelas que destacaban su mirada única sobre la vida estadounidense. Un crítico escribió que la soledad en sus obras reflejaba una mirada profunda sobre la identidad de las casas y los espacios de América. Esta exposición fue su primer gran éxito. La influencia de Karl Hopper. En ese periodo, Hopper había contraído matrimonio con Josephine Nivison, conocida como Hopper. Su presencia fue determinante en la vida del pintor, especialmente cuando el éxito llegó casi por sorpresa. Ambos eran excéntricos y opuestos, y su convivencia a menudo difícil. La década de los 30, el apogeo de Hopper. A finales de la década de los 20 y principios de los 30, la obra de Hopper comenzó a evolucionar de manera acelerada, lo que le permitió consolidarse como un ícono del arte estadounidense. Mostraron un enfoque cada vez más inquietante sobre los espacios y la psiquis colectiva. Los críticos se sorprendieron por su capacidad para expresar varios discursos estéticos a la vez, lo que le generó especulaciones sobre si sus obras eran una forma de experimentación burlona. Hopper, sin embargo, insistió: solo pinto lo que veo.
En 1930, Casa junto al ferrocarril se convirtió en la primera pintura de cualquier artista en ser adquirida por el recién establecido Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1931, el Museo Whitney de Arte Americano compró Domingo por la Mañana, que rápidamente se convirtió en una de las piezas más emblemáticas del arte estadounidense. En 1933, el MoMA le dedicó una retrospectiva, un honor raro para un artista aún activo. Hopper, entonces de 51 años, respondió al ser preguntado si era feliz. Solo deseó regresar a casa a pintar. En 1939, Hopper pintó Noche de Kuiper Cove, una obra que marcó un punto de inflexión en su estilo, caracterizada por amplios espacios introspectivos que separaban a los personajes. La historiadora de arte Ellen Roberts señaló que la obra de Hopper comenzaba a buscar una abstracción visual, revelando una nueva forma de entender la realidad y los lazos humanos. Hopper se convirtió en un observador meticuloso y al mismo tiempo un simbolista contemplativo. Contador de historias, el proceso creativo de Hopper. Edward Hopper no era un pintor que dependiera de golpes de inspiración o epifanías espontáneas. Para él, la necesidad de pintar nacía de una profunda observación, un proceso laborioso y paciente. El arte para Hopper era un recorrido hacia los espacios más complejos de la identidad humana, no simplemente una representación placentera del entorno. Cada pintura era el resultado de un proceso creativo intenso que podía durar meses o incluso años, hasta que alcanzara la forma que él deseaba. Hopper explicó que su proceso de creación implicaba encontrar un símbolo o idea que le inquietara profundamente. Imaginaba que podía decir algo en específico, pero llegar a esa conclusión podía llevar meses. Cada cosa tiene un lenguaje propio, capaz de dialogar con ideas más abstractas. Escribió el pintor sobre su proceso. Cuando comenzaba a pintar, se sumía en un estado casi taciturno, obsesionado con la obra y nada más. Pintaba hasta quedarse exhausto, sin fuerzas, y su postura provocaba incluso trastornos de salud. Pero ese esfuerzo valía la pena, pues cada decisión en su pintura tenía una razón: la meticulosidad de su arte. Hopper no solo pintaba lo que veía, sino que sometía cada detalle a una revisión exhaustiva. Estudiaba las texturas de las superficies, cómo la luz y las sombras interactuaban, las irregularidades en las telas y en los suelos. Si debo depurar la imagen hasta que solo sea una escena, ¿no debería esa escena tener todos los significados posibles?, reflexionó en 1960, describiendo cómo sus noches en vela eran dedicadas a reconsiderar y perfeccionar sus obras. Para Hopper, pintar era una labor meticulosa, capturar algo más allá de lo visible, ofreciendo una rica interpretación simbólica y emocional de la realidad. La obra de Edward Hopper se caracteriza por una atmósfera de aislamiento y quietud, una contemplación minuciosa del entorno y de la naturaleza humana. Su habilidad para retratar escenas cotidianas con un enfoque singular creó una narrativa visual que a menudo llevaba al espectador a una reflexión más profunda sobre la identidad, la soledad y el paso del tiempo en la sociedad estadounidense. A través de una combinación de simplicidad y complejidad técnica, Hopper logró transformar momentos ordinarios en experiencias visuales cargadas de simbolismo y emoción. A pesar de las críticas que recibió tanto por su estilo como por su técnica, especialmente en relación con su forma de manejar la luz, las sombras y las proporciones, la profundidad que sus obras alcanzaron fue innegable. La aparente desproporción y la quietud de sus escenas se convirtieron en una representación intencionada de una realidad alterada, en la que los pequeños detalles, como las sombras extendidas,
o las imperfecciones de la figura cobraban un poder simbólico y narrativo profundo. Su famoso cuadro Arcones Nocturnos, 1942, se erige como el pináculo de este proceso de transformación. La pintura refleja la angustia de una América fragmentada, desilusionada y sin embargo ofrece una visión cruda y auténtica de los seres humanos, enfrentándose a su propia soledad y alienación. La escena nocturna en el restaurante vacío es un microcosmo de la desconexión humana de un país que, al igual que los personajes de la pintura, se encuentran a la deriva, atrapados en sus propios miedos y tensiones. Este sentido de desarraigo se profundiza en la sensación de aislamiento que emana de las figuras, quienes, aunque están rodeados por otros, permanecen solitarios en sus pensamientos y emociones. Para Hopper, la pintura era un proceso paciente y a menudo doloroso vinculado a la capacidad del arte para sublimar espacios anónimos. La soledad, especialmente en una sociedad estadounidense optimista, era un misterio que él intentó comprender a través de sus obras. Esta soledad representaba una derrota moral intangible que le permitió explorar los contrastes y contradicciones en su arte, buscando vitalidad en ellos. Hopper falleció el 15 de mayo de 1967, dejando un legado que aún hoy sigue vigente. Su obra, admirada y parodiada, es una ventana a un país suspendido en el tiempo, un recorrido de luz y sombra que refleja tanto lo bello como lo doloroso. A través de su aparente sencillez, su arte continúa sorprendiendo como una proeza estética y una profunda reflexión sobre la condición humana. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un like, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario contándome qué opinas de Hopper y su obra. Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo Art Storytime con más historias fascinantes del mundo del arte. Hasta la próxima.